Villarroel, buenas noches, ¿qué tal me escuchas? Villarroel, ¿me escuchas? Hola, Profesor, buenas noches. Sí, se lo escucha bien, profesor. gracias, muy amable. Buenas, seguí esperando un ratito ahí que entre más de alumnos. Palomino Velázquez, ¿qué tal me escuchas? Hola, Profesor, buenas noches, se le escucha bien. qué gusto, bien, ahí estamos. Sandra Delgado, que siempre nos acompaña aquí, madrugando siempre, está atenta, ¿qué tal me escuchas? Profesor, buenas noches. Sí, se le escucha bien, profesor. Ok, gracias, bien, gracias Sandra. ¿Qué dice ahí Justiniani? Justiniani, ¿qué dice? Profesor, buenas noches. Sí, se le escucha bien. Estoy en clase. Gracias, Justiniani. Estamos aquí también con Yadira Paniagua. Yadira, ¿qué tal me escuchas? Hola, Yadira. Eh, Doctor, buenas noches. Estoy en clase, hermano. Después hablamos. Gracias, Yadira. Gracias. Bien. Entonces, estamos aquí con este último tema del sílabo. Que es el último, como dije, el último conchito del sílabo. Este tema el, del mercado de créditos internacionales. Vamos a ver, hacemos un contacto ahí. Ya lo estuvimos presentando antes, pero lo reiteramos ahí. Mercados internacionales de crédito, mire. Mercados internacionales de crédito. Ahí, antes de poner este material que tenemos ahí, un pequeño comentario, ¿no? Si hablamos de un mercado, es un lugar pues donde se demanda y ofertan justamente esto, los créditos, pero de nivel internacional, ¿no? A estos créditos pueden acceder especialmente los países como el nuestro, que siempre recurren, ¿no? Pero también pueden acceder las empresas, ¿no? Pero, claro, para las empresas hay más formalidades, más requisitos, tiene que haber una serie de contactos por ahí, de alguna manera que tengan, que tengan altos índices de económicos financieros, eh, reducido riesgo, una buena calificación, y en fin, una serie de elementos, ¿no? Que, y generalmente aprovechan estos créditos internacionales las grandes empresas, ¿no? Eh, no una micro, una pequeña, ni siquiera una mediana no puede, digamos, ingresar a un mercado internacional de crédito, ¿no? Ese es por un lado, entonces, el mercado. Y ese mercado eh, puede estar formado por diferentes entidades. Hay organismos, como bien sabemos, organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, ahora creo que tiene otro nombre, cualquier organismo internacional de ese tipo eh, esté en condiciones de dar créditos de lo que estamos mencionando en este momento. Claro, y estos organismos prestan a los estados más que a las empresas, ¿no? Pero hay también entidades privadas de carácter internacional que sí facilitan crédito a las empresas, ¿no? Bueno, si se trata de un crédito es obviamente un préstamo, ¿no? Si vamos a pedir un préstamo a un organismo multilateral o a un club internacional como el Club de París o, o incluso a un país en particular, debemos tener en cuenta que este crédito va a tener un importe,
un importe. Es posible que en algunos casos haya importes mínimos, de ahí para arriba uno puede pedir. Generalmente son grandes cantidades de capitales, pero también seguramente tiene sus topes máximos, ¿no? Ahora, otro punto que debemos tener en cuenta son los plazos que para los créditos. Generalmente cuando se trata de países, los créditos son a largo plazo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que todo largo plazo también tiene su corto plazo. No puede haber largo plazo sin corto plazo, ¿no? Van amarrados, ¿no? En todo caso, para efectos financieros y contables, se considera, digamos, un corto plazo lo que se tiene que pagar durante un año. Por ejemplo, de aquí, julio, que hoy comienza, de aquí a diciembre, sería el corto plazo para un gobierno, un estado como el peruano, una empresa, cualquiera que fuere, de acá en nuestro país, ¿no? Y más allá de diciembre del 2021, ya digamos 2022, 2023 y años más, estaríamos hablando técnicamente en el largo plazo. Esa parte es un tanto diferente a cómo se ve en economía, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de los créditos, estamos hablando, bueno, de hecho es un mercado, es un elemento económico, pero el producto que se transa, como es el dinero, es un elemento financiero. Y entonces ahí valen los plazos financieros, más que el tratamiento, digamos, de los plazos económicos. Y ahora, otro aspecto de lo más importante, y tal vez el más importante del crédito, es el costo del dinero o el costo del crédito. El costo del crédito. Ese costo no es otra cosa que la tasa de interés del crédito. Lo bueno que en estos créditos, lo bueno de los créditos en el mercado internacional es que son sumamente baratos. El asunto es el acceso, ¿no? Anoten esto que le voy a indicar aquí. A nivel internacional tenemos una tasa que se llama la tasa LIBOR, con B labial, ¿no? LIBOR, que hace referencia al mercado de Londres, ¿no? Además tenemos otra tasa así de carácter internacional, como la tasa Prime Rate de Estados Unidos. La LIBOR es especialmente para Inglaterra y parte ahí del mercado europeo, y la tasa Prime Rate pues es para Estados Unidos. Pero claro, otras entidades, otros organismos podrán tener otro tipo de tasa también. Solamente estoy haciendo mención a las principales tasas internacionales, ¿no? de la cual dan cuenta los medios financieros, ¿no? Y que se aplican en gran parte de las finanzas internacionales. ¿Y qué falta ahí para obtener un crédito? Ya tenemos, dije cantidad de dinero, capital, el importe que se va a recibir, capital o principal, ¿no? Dije el plazo, tiempo, luego estoy indicando la tasa, ¿no? La tasa correspondiente. Bueno, hay más formalidades que tienen que cumplirse, ¿no? Como seguros, por ejemplo, seguros, portes, comisiones, gastos administrativos y toda una parafernalia, digamos, de elementos que entran en juego, ¿no? Que es casi lo mismo lo que pasa aquí a nivel interno, ¿no? Cuando uno va a un banco y el banco te dice, te voy a dar un crédito de una TEA de 2% mensual, y uno se va contento, pues, ya solamente voy a pagar 2% mensual. Y al final te terminan cobrando 3%, casi, en algunos casos, sobre 3%.
Y entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó? El asunto es que ese incremento se ha debido a estos conceptos que estoy mencionando. Seguro de gravamen, comisiones, gastos administrativos, mantenimiento de cuenta y otros conceptos, portes, comisiones, etcétera, ¿no? Y eso que se da aquí a nivel local, de hecho, se da a nivel internacional. Y es más, de seguro que lo hemos copiado del mercado internacional y lo hemos tomado acá. Así sucede. Bueno, entonces tenemos ahí todo ese contexto. Tenemos ese contexto para poder acceder a un mercado internacional de créditos y obtener una fuente de financiamiento, ¿no? Para el corto, mediano, largo plazo, según como uno requiera, ¿no? Bien, vamos a escuchar aquí al colega que nos presente este material, a ver qué más tenemos, iremos haciendo las paradas del caso para hacer los comentarios. Miren ahí la temática de hoy, se trata de mercados internacionales de crédito, que es obviamente el trabajo que vamos a desarrollar dentro de la asignatura y sobre todo que corresponde a la parte de banca y crédito. Lo primero que tenemos que trabajar en este campo, relacionado a la parte de lo que tiene que ver con el mercado internacional de crédito, es lo siguiente. Listo, entender primero por qué se llama mercado internacional de crédito, entendiendo y combinando esas dos partes. Primero, internacional porque tienen referencia a dos grupos especiales en los cuales se tiene ese tipo de carácter crediticio. El primero de ellos hace referencia a la banca multilateral y el otro tiene referencia hacia la banca multinacional. La banca multilateral está compuesta por todos los entes de carácter intraestatal, que son de carácter externo y que facilitan crédito para procesos de carácter gubernamental a países en efectos de algún tipo de inversión en desarrollo de proyectos. En este tipo de aspectos pueden encontrar, por ejemplo, ejemplos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todas las cajas que tienen a nivel interamericano, como por ejemplo subsidiarias como el BID, listo, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces se hacen parte de la banca multilateral y estos entes se encargan de hacer el proceso obviamente de aceptación de las solicitudes crediticias de los países. Hacer organismos supranacionales, pues obviamente el poder de carácter de tipo legal o legislativo de un país hacia ellos no cuenta. Prácticamente las normatividades, especificaciones o políticas que tengan este tipo de entes son los que rigen en la parte de otorgamiento del crédito. Por ende, pues la mayoría de países lo que hacen es acomodarse a ese tipo de criterios, aceptar las políticas con las cuales se desarrolla ese tipo de créditos a nivel general y obviamente trabajarán algún tipo diferenciado en la manera de cómo trabaja, por ejemplo, la banca multinacional, que hace referencia a todo el estamento de carácter financiero internacional, donde está pues obviamente los bancos más grandes del mundo y los bancos más importantes, quienes son los que de pronto en cierta manera pertenecen a las economías más grandes y hacen procesos crediticios a nivel internacional. Entonces hay que entender muy bien este tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque en cierta manera los países o incluso sus agentes económicos pueden realizar la solicitud de créditos a ese tipo de mercado, pero hay que diferenciar que uno de los mercados, obviamente, que es atendido de manera preferencial por la parte de la banca multilateral son los países. ¿Listo? Con esto no quiere decir que la banca multinacional no haga créditos también a la parte gubernamental, lo hace. Pero por efectos de tasas, pues, y la parte obviamente de costos, que es lo que miramos desde el punto de vista financiero, que tiene prácticamente un proceso de trabajo normal en un crédito, pues obviamente podemos ir que es más llevadero la tasa de interés que ofrecen obviamente la banca multilateral que la banca multinacional. ¿Listo? ¿Esto a qué se debe? Pues a que ellos lo que trabajan es bajo las características de el poder que tiene un país en razón a sus reservas internacionales. Me explico. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que hace? Estudiar todos los procesos de carácter de financiamiento que tiene una economía para saber de antemano si un país merece o no merece ser dado como sujeto de crédito.
¿En razón de qué? Lo primero que todo que ellos estudian es la cantidad de reservas internacionales que tienen, porque eso les da un cupo para poder obtener crédito. ¿Ok? Ese cupo, pues obviamente se entenderá que está dado en razón a la manera de cómo maneja un país, por ejemplo, sus trabajos en comercio internacional. O sea, cómo obtiene ese tipo de divisas, ¿sí? De monedas, y cómo engrosa pues ese tipo de divisas o monedas a sus reservas internacionales. Entonces, en pocas palabras podemos estar diciendo que las reservas internacionales son la carta de presentación para una solicitud crediticia a un ente internacional como este. ¿Ok? De esa forma, pues obviamente un país determinará si tiene la posibilidad de pagar, cubrir en el largo o corto plazo un crédito. Por eso hay que entender muy bien la manera como opera ese tipo de aspectos especiales con la banca multilateral, y eso pues obviamente no lo vamos a tomar hoy, sino que son temas hacia futuro que vamos a mirar sobre todo en los organismos internacionales de crédito. Entonces, en ese contexto, pues es simplemente una parte de introducción para que lo entiendan. Y lo otro tiene que ver con la banca multinacional. La banca multinacional, al operar pues dentro de lo que es el sistema financiero, ¿ok? A nivel internacional, ese sistema financiero tiene algo muy importante, y es que pues como está compuesto por entes de carácter privado, es normal que por efectos de trabajo, un ente como cualquier otro necesite obtener rentabilidad, utilidades, ganancias para hacer muy bien su trabajo y poder crecer el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, un banco privado pues no va a dar unas tasas tan volubles y tan suaves como la banca multilateral. En ese caso, a veces los costos de crédito son un poco más altos. Claro que están regidos sobre parámetros o referentes en la parte de tasas a nivel internacional, pero lo cierto es que no son más económicos, y las exigencias obviamente son de carácter más complicadas, en razón obviamente de que existe un proceso de mayor pago y obviamente en algún tipo de garantías muy especiales en cuestión a comisiones y demás que se necesitan desde el punto de vista crediticio. Entonces, un país o sus agentes económicos pueden tomar crédito de esas fuentes. Un país lo puede hacer perfectamente solicitando crédito a la banca multilateral y a la banca multinacional. Si sumamos, por ejemplo, para el caso de Colombia, toda la parte de la deuda internacional que tiene, ¿sí? La deuda externa, está referenciada en toda la sumatoria que se tiene desde el punto de vista crediticio que el país ha solicitado con la banca multilateral y la banca multinacional. O sea, deuda con entes como el Banco Mundial y deudas con entidades financieras a nivel internacional que han dado crédito para algunos proyectos, tanto de tipo público como de tipo privado, ¿correcto? Entonces, todo eso engrosa prácticamente el proceso de la deuda externa colombiana. En tanto, los privados únicamente lo pueden hacer con la banca en cierta manera de tipo multinacional, y con ellos pues obviamente también confrontan de aspectos importantes la deuda externa que tiene Colombia, pero de privados. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, pues obviamente este mercado internacional es importante, entendiéndole que, como lo miramos en las clases anteriores, se presentan como una fuente de financiamiento para hacer los procesos solamente operativos, bien sea de entes privados o públicos. En la primera filmina o en la primera diapositiva que tienen aquí encuentran exactamente las características de lo que es el mercado internacional de crédito. Listo, está representado por instituciones, empresas y particulares. Entonces, pues esos recursos, prácticamente como todo financiamiento, no es un financiamiento de carácter indefinido, tiene temporalidad. Está dado básicamente a las características normales de cualquier crédito. Tiene un monto, tiene una tasa especificada, tiene un plazo de pago, ¿ok? Y tiene algunas prebendas adicionales, por ejemplo, como costos adicionales en la parte del crédito. En este caso, algún tipo de comisiones y algún tipo de primas que exige los procesos de carácter crediticio a nivel internacional. Entonces, ¿qué sucede? Las instituciones que se pueden presentar ahí son básicamente las siguientes, ¿sí? ¿Qué tipo de instituciones encontramos en el caso del crédito internacional? Por ejemplo, los bancos o las instituciones financieras desde el punto de vista multilateral, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, son instituciones. ¿Listo?
encontramos empresas que en esa parte son los que solicitan crédito y que en cierta manera necesitan ser financiados, o los particulares de diversos países que también lo requieren. ¿Listo? Entonces, bajo ese tipo de características, pues el mercado internacional de crédito, en relación al crédito como tal, se refiere a la cesión temporal de esos recursos, por ejemplo, que los particulares, empresas o instituciones públicas requieren para hacer sus operaciones. Se ofrecen como una fuente de financiamiento y obviamente están determinadas bajo unas normativas y unas políticas crediticias internacionales y nacionales. Todo depende de las características especiales. Por ejemplo, ¿sí? Cuando se hacen los créditos por la parte de la banca, por ejemplo, multinacional, sí se deben tener en referencia cosas muy específicas, que ellos no pueden facilitar crédito a una tasa cualesquiera. Ellos tienen que tener como referencia dos tasas específicas a nivel general en el mundo. Una es la tasa Prime, ¿sí? Que es una tasa gringa, ¿okay? Del mercado estadounidense, y la otra es la tasa LIBOR, que hace referencia a otro mercado financiero importante a nivel mundial, que es el mercado londinense. Entonces, la tasa Prime y la tasa LIBOR son los referentes sobre los cuales se debe hacer la parte crediticia y que deben tener en cuenta tanto particulares, empresas o instituciones que necesiten pedir crédito a nivel internacional para saber de antemano cuál es el costo del crédito, por ejemplo. ¿Cómo trabaja ese tipo de aspectos crediticios? Obviamente, desde el punto de vista del mercado de crédito. ¿Listo? Trabaja sobre dos aspectos importantes. Uno, el crédito internacional simple, que es un crédito que se concede en moneda del prestamista, ¿cierto? Y el otro que se llama eurocrédito, que es un crédito en eurodivisas. Por eso hablamos de las reservas internacionales, ¿ok? ¿Por qué se le habla así de eurodivisa? Porque es una moneda muy diferente a la que deposita el país que solicita. Entonces, cuando se hace de pronto en moneda, en el caso colombiano, tomémoslo así, solicita un crédito en la parte internacional, pues lo normal, si se lo facilitan en la moneda local, pues estamos hablando de un crédito internacional simple. Pero si lo facilitan en dólares, en euros o en una moneda a nivel internacional, de las monedas más duras del mercado, pues obviamente podemos estar hablando de un crédito que se llama eurocrédito. En ese sentido, pues el mercado internacional de crédito hace entender que ese tipo de aspectos cambiarán sustancialmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para un ente, que sea un país, una empresa, una economía, o también para una institución o una persona en particular que necesite un crédito, una cosa es pagar en pesos y otra cosa es pagar en dólares. ¿Ok? ¿Por qué hay que tener en cuenta eso? Por la manera de cómo a nivel internacional también dentro de este tipo de mercados afecta tanto la tasa de devaluación como la tasa de revaluación de la moneda. ¿Ok? Si lo hace, por ejemplo, como crédito, lo normal es que tenga que tener en cuenta, uno, las tasas de inflación del país de donde se solicita el crédito, la tasa de inflación de nuestro país, por ejemplo, en este caso Colombia, la tasa de devaluación que se tiene exactamente desde el punto de vista del peso frente al dólar, y saber de antemano la tasa de interés sobre la cual se solicita el crédito. Entonces, imagínense, son tres elementos que se deben tener en cuenta para poder trabajar muy bien esa solicitud. ¿Por qué se debe hablar bien de ello? Por una sencilla razón, chicos, si es que usted no tiene en cuenta ese tipo de factores, lo malo es que pueden estar haciendo cálculos completamente erróneos. Lo bueno de ustedes es que ya estudiaron matemáticas financieras, entonces pueden perfectamente hacer un ejercicio. Me imagino que el profesor que tocaron con este tipo de cosas en la parte crediticia, hablaron de las tasas, de cómo tratar de calcular los intereses, por ejemplo, de créditos en la parte internacional, tomando tasas de inflación y tasas, por ejemplo, de cambio, sin agregar las tasas de devaluación. ¿Listo? ¿Por qué se tiene que hablar muy bien esto? Porque esas tasas todo dependen desde el punto de vista de trabajo de cómo estos factores van a alterar el pago del crédito. Me explico. Por ejemplo, supongamos que la tasa de devaluación que nosotros tenemos, ¿cierto?, frente a la parte del dólar, pues va a afectar prácticamente el proceso normal de pagos. ¿Por qué? Porque si seguimos devaluando el peso frente al dólar, lo normal es que el crédito nos va a salir más costoso siempre. ¿Ok? Vamos a tener que pagar más pesos por cada dólar y obviamente eso hará que el crédito como tal se encarezca. Cuando eso suceda, adicionalmente, si la tasa, por ejemplo, desde el punto de vista de inflación que tenemos dentro de nuestra economía, afecta los procesos normales de lo que tiene que ver con el desarrollo económico y va a afectar como tal la moneda, pues obviamente también va a afectar el pago de ese tipo de créditos. ¿Cómo lo va a afectar? Pues ¿qué es lo que hace la inflación? ¿Sí?
es tratar de afectar el precio de las cosas. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues obviamente va a inflar o va a bajar el valor del crédito. Y por último, la tasa de interés que va a cobrar desde el punto de vista de trabajo cada entidad en el exterior. Estamos hablando de la tasa LIBOR o Prime que se puede establecer. Esas tasas LIBOR o Prime no vienen solas. Por lo general, la mayoría parte de créditos a nivel internacional se facilitan bajo dos parámetros. Uno, una base y el otro, un spread. ¿Sí? La base conformada prácticamente por la tasa LIBOR o Prime y un spread que son los puntos porcentuales adicionales que se le agregan a eso. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta la situación de cómo se trabaja los créditos a nivel internacional y cómo acudir a ese mercado y hacer una evaluación financiera específica desde el punto de vista del costo para no tener problemas. Las cosas entonces, chicos, las características comunes en estos mercados internacionales pues implican los siguientes aspectos. El primero, implica un alto volumen de recursos financieros. Es donde prácticamente los países acuden para cumplir con esa parte de financiamiento. Difícilmente en algunas situaciones, por ejemplo, la banca internacional puede tener la cantidad de dinero correspondiente a la necesidad que tiene un país, por ejemplo. Por eso es que los países recurren a la banca multilateral, no a la banca multinacional. Porque como necesitan financiar proyectos de alta envergadura, ¿listo? Y obviamente ese tipo de trabajo se va a desarrollar a largo plazo. Muchas veces las entidades a nivel internacional, como los bancos más grandes, pues pueden tener dinero, pero no pueden soportar los plazos. ¿Listo? Sobre todo entendiendo que como efecto normal económico, los países pueden tener subidas o bajadas en la parte productiva. Y esto hace entender que lo más fácil, ¿cierto? Para ellos es tratar de hacerlo tal vez no a largo plazo, sino en el corto plazo. Por eso es que la forma donde se tiene muchos recursos y bastante dinero para poder solicitar, se lo hace dentro de la banca multilateral y los países lo hacen así. Ahora, si bien, por lo general, sus entes económicos, que son, por ejemplo, los empresarios, personas particulares, como demandan un tipo de recurso mucho más pequeño, pueden recurrir a la banca multinacional, ¿ok? Y sí pueden ser atendidos, por ejemplo, para proyectos de inversión desde el punto de vista privado, ¿ok? Entonces, implica altos niveles de volumen de recursos financieros, no solo en moneda local, sino en moneda internacional. ¿Listo? Y en algunos aspectos especiales, incluso ese financiamiento se puede hacer desde el punto de vista documental con la parte de emisión de títulos valores. Entonces, ese tipo de aspectos hay que tenerlo en cuenta para poder entender ese tipo de mercado. Chicos, necesito que de pronto, de un momento a otro, solicitarles que hablen, digan si estamos presentes alguna cosa, porque se estaba cortando la comunicación a la mañana y no quiero que me pase lo mismo acá. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, un poquito más despacio, que está muy rápido. Listo. Lo hago así porque en menos de unos 20 se me van. Listo. Ok, yo voy más despacio, no hay problema. Yo Pero no estamos entendiendo, profe. ¿Sí o no? ¿Sí me están entendiendo? Sí. Gracias, muy amable. Ok, Sí, les agradezco. Pero más despacio. Bueno, tranquila, no hay problema, con todo gusto. Listo, vamos con la segunda parte de la característica. El primero, son créditos sindicados. Esa palabra sindicados hay que ponerle mucho cuidado. ¿Por qué se hablan sindicados? Porque viene de la palabra sindicato, ¿listo? Que son un grupo. Este tipo de créditos rara vez se hacen de manera individual por los entes crediticios. Siempre se lo hace en grupo por los niveles de exigencia y análisis que necesitan hacer. ¿A qué se debe esto? A que muchas veces por efectos de solicitud, por ejemplo, de un país, en el caso, por ejemplo, de Colombia, cuando solicita crédito a la banca multinacional, no a la banca multilateral, tienen que hacer un estudio, ¿listo? Y no todo a veces lo tienen los bancos para poder desarrollar, entonces necesitan, por ejemplo, la ayuda de otro tipo de entidades que son más certeras en el proceso de calificación de riesgo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de créditos, al ser sindicados, a veces también incluso por la parte del volumen de solicitud, estamos hablando del monto de dinero que se necesita, no lo tienen totalmente. Esto hace entender que necesitan reunir esa cantidad y lo hacen mediante el proceso normal de unirse como grupo y ahí nombran a un banco director. Ese banco director es el que va a ejercer los procesos prácticamente de tipo contractual con quien solicita el crédito. Por eso se llaman créditos sindicados, porque es grupal,
no muchas veces lo hace individual. ¿Listo? Bien, bien, así es. Y también son créditos indicados porque los oferentes, ¿no? Los oferentes en este caso no quieren asumir totalmente el riesgo, ¿no? Sino que de esa manera comparten el riesgo con otros oferentes. Y de esa forma, digamos, se suaviza, si cabe el término ahí, para toda la situación esta, y entonces mejora las condiciones para el otorgamiento, ¿no? Muchos de estos créditos indicados se dan hacia nivel de organismos como de bancos, en banco multilateral, multinacionales, como ha dicho el colega, bancos multinacionales. Estas entidades multinacionales mayormente atienden al sector privado. Un ejemplo en la parte de la banca multilateral es cuando, por ejemplo, quien lo desembolsa es el Banco Mundial, pero quien ha hecho el estudio es prácticamente el Fondo Monetario más el Banco Interamericano, pero el Banco Mundial es el que dirige la parte del crédito, por ejemplo. Entonces, eso hace entender que los créditos a nivel internacional, por lo general la mayoría de ellos son sindicados, no son unilaterales o de carácter de una unidad. Adicionalmente, ¿por qué lo hacen así? Pues es obvio. Se entiende que a nivel financiero lo que más se necesita a nivel internacional en los casos, por ejemplo, de los tipos de manejo de dinero, lo que se busca es hacer un proceso de diversificación de riesgo. Entonces, ¿qué sucede? Al ser sindicados, al todos conformarse en un grupo y que se haga por grupo, pues obviamente cada uno va a tener menos riesgos en la parte de desembolso. ¿Me explico? Supongamos que Colombia necesita un crédito, ¿listo? Y que lo va a solicitar, por ejemplo, digamos, al Chase Manhattan Bank en Estados Unidos. Él va a decir, listo, yo puedo facilitarlo, pero yo tengo que saber de antemano cuánto es lo que usted va a pedir. Listo, entonces pide una cantidad, digamos, grande para los efectos normales de financiación del proyecto. Entonces él dice, sí, no hay problema, pero entonces ¿qué va a hacer el Chase Manhattan Bank? Va a llamar de pronto a un banco londinense, va a llamar a un banco, por ejemplo, suizo, va a llamar a otro banco y decir, bueno, listo, Colombia necesita esto, señores, facilitemos ese crédito. Ustedes ponen su parte, ustedes el otro y el otro, ¿listo? Cada quien pone, digamos, una parte de lo que solicita el acreedor. En este caso, pues, ya se facilita el crédito a Colombia. Entonces, supongamos que a Colombia le va muy mal y que no tiene la forma de cómo regresar y pagar eso. Pues entonces cada banco va a perder menos, ¿sí? Si lo hace de manera individual, pues va a perder la totalidad. En cada envío eso permite a ellos diversificar el riesgo. Eso uno. Y dos, hacer procesos, obviamente, de análisis mayoritarios en la parte crediticia. Por esa parte se llaman créditos indicados. Esa sería la explicación específica. 3. El tipo de interés es siempre variable o flotante, lo que les acabo de comentar. ¿Qué sucede con las tasas de interés? Listo, las tasas de interés no son tasas de carácter fijo. Y van a volverse variable o flotante por una sencilla razón, porque van a estar afectadas, primero, uno, por la parte de lo que les comenté, la tasa de interés que está amarrada básicamente a un indicador a nivel internacional, que puede ser la tasa prime o LIBOR, más un spread, que es los puntos porcentuales que tiene que colocar de pronto el acreedor por efectos de ganar, obviamente, en la parte crediticia. 2. La tasa que tiene que ver de referencia normal entre monedas, en este caso para nosotros la tasa representativa del mercado. Como hay un proceso de variabilidad, ¿sí?, de pesos frente al dólar, pues eso va a afectar. Y obviamente los intereses van a variar por efectos de ese cambio. Y por último, ¿sí?, la tasa que tiene que ver con inflación tanto del país que facilita como del país que solicita. Entonces también va a afectar porque hace efectos de carácter económico, ¿sí? Entonces, por lo general, un país que tenga una estabilidad desde el punto de vista financiero buena, por ejemplo, digamos, un tipo de país como Suiza, no lo voy a llevar a Estados Unidos para que no se tome el ejemplo de siempre. Pues Suiza no tiene problemas en los cambios de carácter económico, entonces tiene unas tasas, por ejemplo, de inflación demasiadas estables, ¿listo? Su economía no va a tener una variabilidad en precios, por tal hecho, pues obviamente va a ser una variable que poco de cierta manera va a afectar, por ejemplo, la tasa de interés. Pero pues si hablamos de otros países, por ejemplo, como en el caso estadounidense, ¿sí?, que en este momento, pues obviamente por efectos de carácter de la contingencia que tenemos, ha tenido variabilidad
en sus tasas de inflación, y por los efectos normales de lo que ha pasado con los mercados financieros, pues obviamente eso va a afectar también la manera crediticia y la tasa de interés que tiene en razón de los créditos que este país ha dado a los demás países. Eso hace entender que la tasa de interés pues obviamente siempre va a ser variable o flotante, no va a ser estable. Y por no ser estable, pues obviamente ese tipo de créditos tienen mucha responsabilidad en la parte de exigencia. ¿Por qué? Porque pues si no se cumple, obviamente la parte de garantías empiezan a ser cumplidas por estos países y obviamente hay procesos de ejecución, no muchas veces desde el punto de vista monetario, pero sí desde el punto de vista de políticas especiales. Quisiera ahondar más de esto, pero no es pertinente en este momento, la verdad, porque el tiempo no nos alcanza, y segundo, porque no es resorte, sino cuando hablemos de la banca multilateral, específicamente de los organismos multilaterales de financiamiento como el Banco Mundial. Ok. Son créditos respaldados por recursos financieros captados a corto plazo. Ojo, créditos respaldados con recursos financieros captados a corto plazo. ¿Por qué se habla del corto plazo? Por una sencilla razón. Cuando ustedes, por ejemplo, como personas naturales, en este momento van a solicitar crédito a un banco, pues el banco lo facilita, ¿listo? A corto, mediano o largo plazo. Pero siempre del acreedor va a pedir, digamos, una responsabilidad de corto plazo. ¿Por qué? Porque va a tener que tener en cuenta el flujo de caja de la persona que tenga que pagar. En este caso, si usted lo solicita, usted tiene que tener dinero para poder estar pagando capital e intereses, de acuerdo al proceso de amortización. Así el crédito vaya a 30, 40 o 50 años, ¿correcto? Porque está exigiendo exactamente mensualmente el pago de ello. Así pasa también para la parte, obviamente, de los créditos internacionales, bien sea para países o particulares. Exige mucho del flujo de caja que tenga un país para poder cubrir capital e intereses periodo a periodo, de acuerdo a los periodos de amortización que se hayan acordado. Por eso, esos créditos deben estar respaldados sí o sí con ese tipo de recursos a corto plazo, porque si no es así, jamás, por ejemplo, un ente de estos facilitaría crédito. ¿Listo? ¿Cómo yo le puedo decir, por ejemplo, a un ente bancario que me facilite crédito que no le voy a pagar en este momento y que le voy a pagar dentro de 10 años la primera cuota? Pues eso sería como algo difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces no estarían dispuestos a esperar, a no ser que sea un crédito en especial, como pasa con estos créditos internacionales que aparecen, por ejemplo, periodos de gracia. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Ese tipo de créditos a nivel general hay que tener en cuenta que exigen mucho el corto plazo para la parte de pago. Por ende, pues es una de las características normales para poder cumplir con la parte de pagos en razón a la amortización que hacen a nivel internacional. La mayor parte pues dice que han de ser públicos, ¿cierto? Y por lo tanto pues se deben publicar o comunicarse, informar, y se deben publicar incluso hasta por todos los medios pertinentes para que se conozca acerca de ello. ¿Por qué? Porque pues en eso determina aún una parte de responsabilidad. ¿Por qué se debe hacer así? Por una sencilla razón. Cuando usted, ¿sí?, como persona particular o como cuando una empresa que funciona dentro de la economía colombiana o como parte del gobierno colombiano, ¿cierto?, de un ente público colombiano, solicita un crédito internacional, ese crédito internacional se va a constituir en endeudamiento externo, quieran o no, ¿listo? Es deuda de un nacional en el exterior y en la moneda de ese tipo de país o de ese tipo de nación. Se configura como un endeudamiento internacional. Cualquier duda que tengan, si quieren, pueden consultar la parte del estatuto cambiario en el Banco de la República y mirarán que dentro de la normatividad eso lo estipula así. Eso hace parte de la normatividad cambiaria, que cuando uno solicita crédito internacional, uno se convierte ya en deuda externa, ¿correcto? Y por hecho uno tiene responsabilidad en pagarla, porque es algo que el país, en cierta manera, por cuenta de sus particulares, de sus empresas, incluso de la parte pública, debe al exterior. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues pagarla, ¿correcto? Entonces, por tal hecho, pues obviamente se convierte en algo de carácter público, porque si usted no lo paga, pues lo normal es que van a venir por usted. ¿Quién? Primero, los entes nacionales, como el Banco de la República, haciéndole entender que usted debe cumplir con esa obligación, porque si no, obviamente, ¿quién va a pagar los platos rotos? El país. ¿Listo? ¿Por qué lo va a pagar? No lo va a pagar en dinero, lo va a pagar básicamente en algo que se conoce como nombre o calificación de riesgo. ¿Está claro?
La calificación de riesgo para un país es importantísima. Si ustedes miran, por efectos de la contingencia de lo que nos ha sucedido ahora en este tiempo de pandemia, pues la calificación de riesgo de nuestro país ha bajado. Y eso ha afectado mucho los procesos de carácter crediticio y también los procesos de inversión. Por ejemplo, no es un país muy atractivo para la parte de inversión, porque se piensa que como está funcionando la economía, la inversión que se haga acá no va a retribuir las tasas de interés que de pronto los inversionistas quieren. O lo peor de todo, pueden estar perdiendo su inversión. Entonces miran un país muy riesgoso en la parte de inversión. Asimismo, en la parte de crédito. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el crédito es una inversión que hace, por ejemplo, un banquero o una institución a nivel internacional en el país facilitándole crédito a esa persona o a ese sujeto o a esa entidad. Y por tal hecho es dinero de él puesta en el país y por ende pues eso se va a afectar por características de tipo económico. Así las cosas, pues si esa calificación es mala, obviamente esa persona tendrá que evaluar esos factores de riesgo. ¿Dónde lo pueden encontrar? Es una calificación de riesgo que se llama ENVI. Todos los países tienen ese ENVI, que es básicamente la calificación de riesgo para procesos de inversión a nivel internacional. Entonces ahí encontrarán el peor país calificado, ¿listo? Se llama riesgo país. Y el mejor país calificado, pues no normal que el mejor país calificado, pues me imagino que ustedes saben quién es, Estados Unidos, ¿ok? Que es el que tiene obviamente mayor tranquilidad en la parte de riesgo dentro de su reserva federal, en razón a la parte de su moneda, que es la moneda más dura y sobre la cual trabajan la mayor parte del comercio a nivel internacional. Entonces, este tipo de cosas hace entender que ese tipo de créditos deben tener ese tipo de connotación de tipo público. Ok. Se conceden a instituciones importantes. Perdonen que les diga, pero pues eso no se le da a cualquier parroquiano, porque es en moneda internacional o en moneda local, pero con acreedores internacionales. ¿Qué sucede con la parte, obviamente, de este tipo de aspectos de entes importantes? Hace entender que ellos van a poder responder a ese tipo de exigencia y que en cierta manera van a tener el aval, en caso de ser particulares, por el país para poder desarrollar ese tipo de endeudamiento. Un ejemplo, supongamos que una concesión colombiana, por ejemplo, digamos, el Grupo Solarte necesita un crédito internacional para ejecutar una vía aquí en Colombia, que va a unir, digamos, una zona con otra. Y el Grupo Solarte la solicita, digamos, a la banca multinacional, un banco internacional. Pues lo primero que tiene que mirar es que qué tipo de prestigio tiene esa entidad dentro del país. Y quien pueda razón de eso no es sino más el gobierno colombiano. Y el gobierno colombiano es el que va a dar el visto bueno, es decir, sí, facilite. ¿Correcto? Por eso, pues estamos hablando de que ese tipo de recursos que vienen del exterior tienen que ser obviamente bien evaluados en razón de que también necesitan un respaldo y una garantía muy potencial a largo plazo. Así que por esa parte no largo más ahí para que lo entiendan sobre qué situaciones se dan. Y por eso, porque se presta mejor a la parte pública. Ok. Pueden ser en una moneda o en varias monedas. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes pueden prestar una parte, si quieren, en su propia moneda y la otra parte en moneda internacional. ¿Listo? O todo en moneda internacional. O si quiere, le pueden prestar, por ejemplo, en dólares y en euros. Esto depende de la solicitud. Lo cierto es que hay que tener en cuenta que dependiendo de las monedas que se combinen o de la moneda que se tenga, hay que tener en cuenta siempre las tasas de cambio. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder saber de antemano cuál es la cantidad de dinero que se está debiendo. Ok. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Voy muy rápido? Está bien, profe. Siga, siga. No, profe, ahí está bien. Listo, gracias, muy amable. Bueno, aquí vamos a hablar acerca de la estructura de los créditos indicados. ¿Listo? Entonces, esa estructura, pues, ya la acabé de comentar. Estamos hablando de que no trabaja un solo ente, sino una combinación de ellos. Entonces, se habla de un banco director que se encarga de la organización del crédito, pues es el que va obviamente a recibir la solicitud y quien va a empezar a hacer los procesos de estipulación de las políticas en razón a la parte crediticia, las exigencias en tasa, en monto, en la manera de colaterales, etcétera, de que tengan los créditos como tal. Y por tal hecho, pues es el que va a hacer la parte de cobro. En pocas palabras, ante él hay que pagar, es el banco director. Hay un banco agente que es el que se encarga de gestionar y administrar el crédito. Esto es el que se encarga del punto del parte de vista operativo.
Y de pronto porque en algunos aspectos este banco agente es el que tiene de pronto alguna subsidiaria en el país donde se solicita el crédito. Entonces, con él es más fácil hacer la parte de procesos de cobro, digámoslo así, del crédito, como tal, en la parte de capital e intereses. Y Banco Participarte, un prestamista, es el que de pronto obviamente va a ser que va a otorgar el típico crédito que se solicita. Entonces, por eso es que habla de un crédito sindicado, porque reúne prácticamente, digamos, a esos tres tipos de entes para que, pues, obviamente haga un proceso de mejor trabajo. ¿Listo? Esa sesión, pues, obviamente de crédito, ¿sí? del grupo sindicado, pues, hace entender que este tipo de trabajo se presenta por lo general en la mayor parte de créditos a nivel internacional. No voy más allá. Por lo general, ¿cuál es el costo efectivo del crédito internacional? Entonces, como estamos hablando, el costo normal está dado prácticamente por los siguientes aspectos. Entonces, los factores que determinan a nivel internacional el costo son los siguientes: el tipo de interés, la tasa. Como les acabo de nombrar, la tasa, por lo general, es un referente internacional, ¿sí? Difícilmente se van a facilitar créditos que no tengan referencias de tipo internacional. ¿Por qué? Porque las referencias a nivel internacional se toman como las tasas de oportunidad con las cuales tiene que ser evaluada la inversión para este tipo de entes internacionales que son los que van a facilitar el crédito. Me explico. Por ejemplo, digamos un banco que esté ubicado en Estados Unidos, pues va a mirar exactamente cómo está variando la tasa prime con la que va a trabajar el crédito que le va a dar a Colombia o a un agente económico dentro de Colombia, como quiera que sea. ¿Qué va a suceder? Pues obviamente él va a estipular que bajo esa referencia de esa tasa le va a querer ganar algo más, por efectos de que en este momento Colombia tiene una baja calificación. Entonces va a pedir una prima adicional por ese tipo de actividad u operación crediticia. Entonces, esa tasa por tal hecho es la que va a afectar el crédito y como tal, pues obviamente va a ser una tasa variable. ¿Listo? Adicionalmente, que ese tipo de interés ellos mirarán si es susceptible, más ese tipo obviamente de comisión que piden, pueden agregarle, digamos, algo adicional, por ejemplo, como las comisiones de estudio, como las comisiones básicamente por transferencia, como las comisiones por efectos de cambio, por ejemplo, de pesos a dólares, como las comisiones por efectos de transabilidad, bueno, etcétera. En eso es lo que hay. Y en esta parte sí no hay nada que hacer porque son políticas que tienen exactamente los establecimientos a nivel internacional. Entonces, tipo de interés y comisiones. Y el otro, lo que estamos hablando, tipo de cambio. ¿Listo? ¿Ok? El tipo de cambio tiene que ver mucho en la parte de cómo se solicita el crédito. Ya lo mencioné por qué. Y aquí lo que nos falta, la única parte es la tasa que tiene que ver de inflación del país que facilita el crédito como la tasa de inflación del país que lo solicita. ¿Por qué? Porque como sea, esa tasa va a afectar a todos los agentes internos dentro de cada país, tanto del que da crédito como del que recibe. Así de fácil es. Entonces, al final de cuentas, esos factores son los que van a tener el costo, al final de cuentas, de pago de capital, intereses y la manera de amortización del crédito. No voy a alargarme más. Listo. Entonces, el mercado de dinero externo, pues obviamente, en cierta manera, se presenta como una oportunidad para poder tener el financiamiento. ¿Listo? Para procesos de inversión. Por ejemplo, para los países se presenta como una oportunidad para cumplir los proyectos que necesitan de impacto social. También para tener la oportunidad de afianzar, por ejemplo, procesos de desfase en la parte de lo que tenemos en la balanza comercial y balanza de pagos. Por ejemplo, cuando sucede eso, se puede solicitar la inyección de ese tipo de recursos vía crédito, ¿ok? O cuando en este caso, por ejemplo, como el que nos estaba pasando, por efectos de la pandemia, los países necesitan hacer procesos de inversión en la parte de salud, ¿ok? Entonces necesitamos más hospitales, necesitamos más unidades, obviamente, de trabajo médico, necesitamos más cantidad, por ejemplo, de medicamentos, más cantidad de cobertura. Entonces a veces el dinero no está, o el gobierno ya ha cumplido con gastar al último pucho, pues digamos que tiene la parte de ahorro en algún tipo de fondos en especial, y luego de eso, pues, ¿qué es lo que va a echar mano? A las reservas internacionales, que son normales, ¿listo? Que es donde tiene de pronto otro tanto más de dinero. Pero lo interesante en esto es, antes de recurrir a eso, pues a tratar de acabar con la marrana, como se dice, cuando uno ya no tiene nada que hacer para quebrar el marranito, pues. Entonces facilitan, obviamente, el proceso de conectividad con ese tipo de mercados, sobre todo con la banca, en este caso multilateral, para solicitar ese tipo de financiamiento. Entonces,
¿Cómo lo hacen? Pues obviamente lo hacen para diferentes actividades. En el caso de particulares, pues es un mercado que facilita mucho los procesos, por ejemplo, de carácter de comercio internacional. ¿Okay? Facilitan la apertura, por ejemplo, de algún tipo de cosas especiales como las cartas de crédito. Okay, que son los medios de pago internacional, uno de los más afianzados, más utilizados, más respaldados, de menos riesgo y de más confiabilidad por la parte de los procesos de importación y exportación. ¿Dónde se presenta eso? Pues estamos hablando en un mercado en especial que se llama mercado de cambio extranjero. Entonces ese mercado de dinero externo, visto que habla aquí la placa, pues se hace referencia a ese tipo de entorno financiero en el cual se puede obtener ese tipo de beneficios sin necesidad obviamente de recurrir a otra parte que no sea reconocida o avalada a nivel internacional. Bueno. Y así, digamos, hay que seguir investigando ahí sobre este mercado internacional de crédito, ¿no? De lo más importante para acceder al financiamiento, ¿no? Por parte de los gobiernos, especialmente, ¿no? En los organismos multilaterales, como en la banca comercial internacional, ¿no? Y entonces ahí tenemos las tasas, tenemos el tipo de cambio también, que yo, cuando estuve comentando antes, no lo toqué, y que acá el colega nos ha hecho recordar, ¿no? Que lo más importante es el tipo de cambio, especialmente si consideramos que nos entreguen un crédito en moneda extranjera, ¿no? Entonces hay que estar a la expectativa, pues, que sube o baja el tipo de cambio correspondiente, porque de acuerdo con eso vamos a pagar más, vamos a necesitar más soles para comprar la moneda extranjera correspondiente, o de repente menos soles también, ¿no? Si fuera el caso. Bien, vamos a la lista, por favor. Atento con la lista. Ya lo tenemos acá en pantalla. A ver, ahí está. A ver, está por ahí Aimituma. Bellota, ¿se encuentra Bellota? Hola, Bellota. Cayapiña. Carrión, delegada Carrión. Hola, Carrión. Carrión no se ha portado como debiéramos, como debiera, pero ya fue, pues, vamos, así estamos. Chauca, Cuba, a ver, seguimos. Delgado, estaba por ahí Delgado. Presente, profesor. Claro, correcto, muy amable, gracias. Guamán, no existe. Otro Guamán, tampoco. Otro Guamán, toda la familia Guamán se ha retirado. Se iba a dormir, no sé qué cosa están haciendo, ya no les interesa nada. En realidad nunca han asistido, ¿no? Justiniani. Presente, profesor. Buenas Muy noches. amable, un gusto, gracias. Llanos. Tampoco, no ha sido tan asiduo. Mejía, nunca. Merma. Presente, profesor. Buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Un gusto. Molina. Presente, magíster. Buenas noches. Molina, ¿sí? Uy, qué raro, ¿eh? Presente, magíster. Presente. Ya. ¿Pero dónde has aparecido? Mira cuántas faltas tienes. ¿Estás viendo, no? Mira. Uy, mira. Bueno, pues. Morocoya. Nada. Palomino Miranda. Palomino Velázquez. Lo vi por ahí, ¿ah? Presente, profesor. Claro que sí. Buenas, gracias. Paniagua. También estaba ahí. Yadira. Hola. Presente, doctor. Sí, claro. Pilco. David, Presente, también. doctor. Un gusto. Por eso te borramos una falta que tuviste anteriormente. Gracias. Quispimaye no está. Salas no está. Sánchez ya no está. Entramos aquí con Silva. Tampoco le he visto ahora. Solís. Profesor, presente. Hola, Solís. ¿Qué tal? Un gusto.
Buena, gracias. Tocre. Tocre. No está. Vargas. Tampoco. Villarroel. Siempre presente. Presente. Claro, claro. Qué bien, un gusto. Bien, señoritas, señores. Nos estamos viendo y escuchando, pues, ya la próxima semana, ¿no? La próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vayan revisando algunos otros tópicos de este tema de el mercado internacional de créditos. Gracias. Buen día. Gracias, doctor. Hasta la próxima. De igual manera, aprobada Albertina. Gracias, doctor. Ah, No me dormí bien. Ya, igual manera, igual manera.